Esto es Gibraltar y España no puede pisar este territorio. Hablo de la selección española de fútbol, ni el Real Madrid, el FC Barcelona o el Tudelano, porque la UEFA prohíbe que España y Gibraltar se enfrenten, así de simple. Quitando eso, claro, Gibraltar compite contra el resto de países de Europa y está a punto de hacer historia. El Lincoln Red Team, su mejor equipo con diferencia, está a solo 2 eliminatorias de jugar la fase Liga de la Europa League, representando un territorio donde viven 33.000 personas, menos que en Aranda de Duero, para que os hagáis una idea, y más pequeño en superficie, ojo, que el aeropuerto de Barajas. Un territorio que España reclama como suyo, pero sus habitantes pues no quieren ser españoles. Nací, moriré aquí y soy británico. 300 años después de abandonar España, Gibraltar ha encontrado una manera de decirle a Europa: estamos aquí. Somos esto y jugamos así. ¡Gol del Lincoln Red Team! Se acaba de empatar al eliminatorio del equipo de Gibraltar. El fútbol. Y si queréis saber cómo lo han hecho, esa es, precisamente, la historia que hoy, que empieza la siguiente temporada en el canal, os voy a contar. Esto es Gibraltar, uno de los territorios más curiosos de toda Europa. Según las Naciones Unidas, es una colonia británica que desde 2013 juega fútbol de manera independiente, como si fuera un país. Pero no es un país. En Gibraltar viven 33.000 personas y en extensión es más pequeño que el aeropuerto de Barajas, para que os hagáis una idea. Pero eso no les impide tener su aeropuerto propio, que es esto. Literalmente una carretera que tienes que cruzar a pie para entrar en el territorio. Surrealista. ¿Y por qué es tan importante controlar este lugar? Pues porque dirige el estrecho de Gibraltar, que es lo que tengo a mis espaldas. Aquello de allá es España, aquello que estoy viendo allí es África, y todas estas aguas por las que entran y salen barcos desde América al mar Mediterráneo están vigiladas ahora por el Reino Unido aquí en Gibraltar. Y nosotros estamos aquí gracias a Fibers, patrocinador de esta temporada de los viajes, la que nos va a llevar a Bodo Glimt dentro de 2 semanas, o sea, un vídeo que no te puedes perder, y la que está sorteando esta camiseta oficial del Lincoln Red Team, el equipo de Gibraltar protagonista del vídeo de hoy, llevada por un jugador oficial que sortearé durante el vídeo. Así que, por favor, para ayudarnos y ver el vídeo de Bodo, suscríbete al canal. No te cuesta nada. Cuento hasta 3, lo haces y seguimos. 1, 2 y 3. Bodo Glimt, Lincoln Red Team, canal suscrito. Buah, vamos. No os voy a aburrir con clases de historia, pero que sepáis que Gibraltar fue español más de 240 años, concretamente hasta 1713, cuando se firma el Tratado de Utrecht y España cede a Gibraltar al Reino Unido para siempre. Aún así, España ha tratado de recuperar varias veces Gibraltar por la fuerza, pero nunca lo ha conseguido. Durante el régimen de Franco, España llegó a cerrar la frontera terrestre con Gibraltar 16 años. Pero nada, España no tuvo manera de hacer claudicar a Gibraltar, porque los gibraltareños siempre han querido ser británicos. Aquí se hacen referéndums constantes y una vez llegaron a votar el 98,2% de los locales que ellos querían seguir siendo del Reino Unido. Por eso está todo, absolutamente todo en inglés. Aunque al estar tan cerca de España, obviamente casi todo el mundo sabe español y hablan un lenguaje un poco curioso que mezcla el español y el inglés. Nosotros somos de Gibraltar, we're born here. Y que se llama llanito. Siempre nosotros estamos británicos y llanito. Nací, moriré aquí y soy británico. Algunas veces cuando voy a España y estoy hablando llanito no entiende, porque yo creo que es español, pero no es español. Lo que se conoce como lenguaje llanito es en realidad lo que el español leía en inglés. Hoy en día la ciudad solo puede crecer hacia el mar. Gibraltar le ha ganado unos 10.000 metros cuadrados al mar, construyendo sobre el agua, y planea ganar 5.000 metros cuadrados más. Claro, el problema es que España dice que son aguas españolas, que ahí no se puede construir, y entre permisos, litigios e historias pasan años hasta que se edifica. Mientras tanto, Gibraltar dice: pues planto un barco aquí y hago un hotel y un restaurante. A problema, solución. Uno de los motivos por los que más crece Gibraltar es la pasta. Montar una empresa aquí cuesta mucho menos dinero en impuestos que en el Reino Unido, por eso muchas empresas británicas montan su sede aquí. A ver, que yo no he venido aquí a aprovecharme de eso y a montar una empresa, pero cuando quiero que mi dinero no se desgaste por la inflación, me apoyo en Trade Republic. Un banco alemán con 8 millones de clientes donde puedes tener una cuenta con IBAN español, hacer pagos, recibir tu nómina, hacer Bizum, ahorrar e invertir. Todo desde una sola app, esta de aquí.
y con un interés del 2,02% TAE que genera mensualmente, que te pagan mensualmente sin comisiones y sin límite. Y lo mejor, ellos se encargan de gestionar todos los impuestos que generan esos intereses. Se puede invertir en ETFs o acciones desde tan solo 1 euro. Y además, cuando pagas con tu tarjeta Visa Smart, te devuelven un 1% en Safeback que se te reinvierte automáticamente en tu plan de ahorro activo. Lo puedes controlar todo desde tu móvil con una sola app súper fácil de usar y una tarjeta digital gratuita para todos tus pagos. Invertir conlleva riesgos, pero si simplemente quieres que tu dinero no pierda valor, merece la pena echarle un ojo. Yo lo utilizo. Si quieres abrir una cuenta gratuita, te dejo el link en la descripción del vídeo. Continuamos. Esto es el Victoria Stadium, el estadio más mítico de todo Gibraltar. Aunque ahora está completamente irreconocible, sin césped, en obras, en un estado prácticamente de abandono. ¿Por qué? Pues porque gracias al crecimiento económico que ha sufrido el país, van a hacerlo nuevo. Es que, como os decía antes, con tanto dinero, los bancos aquí tienen poder y se han juntado unos cuantos para hacer una obra megalítica. Van a convertir este Victoria Stadium en un estadio nacional todo cubierto, impresionante, con tiendas y comercios alrededor. Es decir, un pelotazo, que lo primero que vea la gente al entrar en la frontera o al llegar por aeropuerto sea un estadio a la altura de los mejores de Europa. El problema es que en un territorio tan pequeño y con tan pocos campos de fútbol, si le quitas el más importante, todos los equipos tienen que jugar aquí. El Europa Point Stadium, con el Peñón de fondo, el estadio más al sur de toda Europa continental y donde se juega absolutamente toda la liga local de Gibraltar, mientras el otro estadio está en obras. Esto supone que el estadio esté completamente siempre ocupado por entrenamientos, por partidos de jugadores jóvenes, de la liga local, de primera, de segunda, de selecciones. Absolutamente siempre hay alguien jugando y eso evidentemente significa que Gibraltar necesita más campos. Imagínate que toda la liga española se jugara solo en el Bernabéu. Una locura. La pregunta es, ¿cómo puede Gibraltar jugar como selección independiente y sus clubes jugar competiciones europeas? Pues en realidad en Gibraltar es uno de los sitios donde hace más años que se juega al fútbol. Desde el siglo XIX ya se registran militares británicos jugando aquí a fútbol. Y a pesar de que ellos lo han intentado varias veces durante toda su historia, tocando la puerta de la FIFA y de la UEFA, siempre se les negaba la posibilidad de jugar y de competir como una selección oficial. Ellos veían a Escocia, a Gales, a las Islas Feroe jugar sin ser un país como selección independiente y decidieron llamar al Tribunal de Arbitraje Superior de Deportes y decirle, oye, nosotros también queremos competir. Y así fue como después de un proceso muy largo, el tribunal les dio la razón y en 2013 UEFA los aceptó para competir en clasificatorios europeos. En 2016 lo hizo la FIFA y ya son desde entonces miembro de pleno derecho de todo el fútbol mundial. El gran beneficio de todo esto fue el mejor equipo de Gibraltar, el Lincoln Red Teams, un equipo histórico en Europa. Es el equipo que más ligas consecutivas ha ganado en todo el continente, 14 ligas. Claro, lo que pasa es que antes no podía competir en Europa, hasta que le brindaron la posibilidad a Gibraltar de hacerlo y desde entonces participa en todas las fases previas de Champions, de Europa League y de Conference. Y esta camiseta, llevada en partido por uno de sus jugadores, puede ser para uno de vosotros, gracias a Fibers. En Fibers tenéis el enlace en la cajita de descripción. En el último vídeo que he subido en Fibers, sorteo esta camiseta. Simplemente me sigues en Fibers, le das un like, esta camiseta histórica, llevada en un partido europeo por el capitán de los Lincoln Red Teams, puede ser tuya. Si no le das un like y te suscribes inmediatamente al canal, estás loco, amigo. Y aquí estamos, de repente, en el punto más al sur de toda Europa, viendo un partido de un equipo que no representa a ningún país contra Armenia. Esta es la esencia del fútbol y este es justamente el que puede ser el partido más importante de la historia de Gibraltar. Porque aunque el Lincoln haya llegado a una fase de grupos de Conference League, nunca ningún equipo de Gibraltar ha llegado ni siquiera a la última fase previa de Europa League. Y ellos hoy, superando esta eliminatoria, lo podrían lograr. Imaginaos que se meten en la fase de Liga de la Europa League y juegan un partido, qué sé yo, contra el Betis, contra el Celta. Pues no, porque está prohibido. Y es que España y Gibraltar es uno de los 7 partidos prohibidos por la FIFA. Por ejemplo, Ucrania-Bielorrusia, Serbia-Albania, Serbia-Kosovo. Dirás tú, joder, tiene un porqué, ¿no? Pues España-Gibraltar también. Ni en clubes ni en selecciones podrían enfrentarse, con lo cual el Lincoln Red Teams nunca podría jugar contra el Betis, contra el Celta, ni contra ninguno de estos. Y es que la cosa viene un poquito de largo, porque en 2013, cuando la FIFA aprobó que entrara a jugar Gibraltar, España fue de los que votó en contra y se negó a que esto ocurriera, aunque al final
se termina la producción. Decía usted que no es la FIFA quien lo prohíbe. No, es la Federación Española que lo prohíbe. Entonces, primera vez que Gibraltar se clasificó, en la bola salió España y Gibraltar. Y tuvieron que sacar otra bola porque no lo quiere. ¿Y por qué no lo quiere? No sé, dímelo tú a mí. No, yo no trabajo. Yo soy Gibraltar y no soy español. Pero yo qué sé, yo no trabajo en la federación. Ni yo tampoco. Que sí, yo soy español, pero trabajo en este caso con el Lincoln de Gibraltar. Claro, como linense me encantaría un Gibraltar España, porque al final aquí convivimos las dos Gibraltar con la línea e incluso con el campo de Gibraltar. Fijaos qué curioso, que aquí todo el mundo dice que conviven perfectamente y que se llevan a la perfección, pero luego la que se lió cuando España ganó la Eurocopa, cuando Rodri y Morata cantaron esa manida frase, la UEFA entró de oficio y lo sancionó con un partido por, evidentemente, mezclar cosas políticas que al final pues entiende que tiene que estar fuera del fútbol. Espérate, porque tenemos otro momento de la historia de Gibraltar. Por primera vez el árbitro aquí va a ver una decisión al VAR, va a revisarla y es un posible penalti a favor del Lincoln Red Teams, así que ojo que podemos hacer celebración. Penalti para el Lincoln Red Teams, que tiene la posibilidad de empatar la eliminatoria. Ahora sí, lo para y el rechazo. Gol del Lincoln Red Teams, acaba de empatar la eliminatoria el equipo de Gibraltar. Goal Lincoln Red Teams scored by TJ De Boer. Lo que pasa con Gibraltar es que mientras que el Lincoln Red Teams puede hacer historia y volverse a meter en una fase de grupos europea, el resto de equipos no están a la altura. Entonces pasa esto, que Gibraltar es, según la UEFA, la segunda peor federación de clubes de toda Europa, solo por delante de San Marino. Claro, el resto de equipos no están a la altura en Europa, no consiguen buenos resultados, no suman puntos para Gibraltar y el Lincoln Red Teams no puede, pues yo que sé, empezar desde una segunda ronda, clasificar a más equipos a las fases europeas y eso pues al final debilita la liga. Una cosa que me raya bastante aquí en Gibraltar es que me han dicho que a la gente le da un poco igual la liga de aquí, la selección, el Lincoln Red Teams, que sí, que cuando viene a jugar aquí, yo qué sé, Francia o Portugal, pues viene todo el mundo. O sea, lo que pasa es que aquí tampoco hay mucha gente, que digamos. Aquí hay 2 equipos, vemos 30.000 y si lo divide por los 2 equipos, tampoco llena el campo con el equipo local. En días como hoy, aunque la grada me parece que está bastante llena, no hay ese interés, no hay interés mediático, no hay interés de la gente, como que tiene que hacer mucho el equipo local, el Lincoln Red Teams, para atraer a la gente. Y digo yo, joder, un territorio de 33.000 personas que prácticamente no tiene exposición mundial, ¿no? Que el fútbol pues pretende, o sea, consigue que salgan a competir fuera, que jueguen contra grandes selecciones, contra grandes clubes en Europa. No sé, como es que un orgullo nacional. Y no acabo de entender muy bien por qué no engancha. Pero bueno, a ver si después de este vídeo viene todo el mundo. Entrar en una fase de grupo, de Conference o de Europa League sería para el nivel de Europa, para representar a Gibraltar, sería también una publicidad muy grande, pero económicamente nos salvaría un par de años. Y creo que poder competir y poder llevar a Gibraltar la bandera del país por toda Europa nos tiene que llenar de orgullo y al final estamos compitiendo por un país. ¿Qué más os tengo que contar si ya lo estáis viendo? El Peñón, ahí tapado, con su microclima, todos los letreros de la Federación de Fútbol de Gibraltar y un estadio de un territorio de 33.000 habitantes, más pequeño que el aeropuerto de Barajas, que con muy poco habitantes, estadios de fútbol, presupuesto, territorio, con tan poco, es increíble lo que ha logrado el Lincoln Red Teams y el resto de clubes, pero sobre todo ellos. Competir de tú a tú, cara a cara, con grandes europeos, tener la posibilidad de jugar una fase de grupos, que hay clubes españoles que se morirían por lograr algo así. Y creo que no se habla tanto como para la magnitud que supone que un equipo tan y tan pequeño, un equipo de segunda ref, tercera ref en España, no sé, esté logrando algo tan y tan grande. Espero que después de esto, por lo menos vosotros ya conozcáis la historia del Lincoln Red Teams. Gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en Bodo Glimt el próximo, eso va a ser una locura y gracias como siempre al Pablo Ferrería por patrocinar estos vídeos. Empieza la temporada del canal y este año vamos fuertes. Fibers, nos vemos.